Les contaba que estaba ya en la vuelta de la doctora Virginia Cardoso, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. Esta mañana, gente, continuamos con una suerte de balance. Ya no es el día después, son los días después. Virginia, buen día, bienvenida. Buen día, un gustazo estar acá como siempre y estar mateando en esta mañana tan linda y con tanto sol y que dio para venir caminando y disfrutar el día. ¡Qué bueno! La verdad, estos días se viene el tiempo lindo, así que pues, ya no puedo evitar el consejo médico de salir a caminar. Claro, porque si yo no me equivoco, el venir caminando en tu caso son unos 2 kilómetros como mínimo. Puede ser. Sí, son unas 20 cuadras, sí. Creo que sí. Me dejas pegada porque si lo digo parece más, si lo digo así sin describir parece que hice mucho ejercicio. Ah, son como 5 kilómetros, pero 2 y de vuelta son casi 5. Ah, ¿viste? No, son 20, sí, más o menos. Yo que camino bastante la ciudad, me gusta mucho lo que haces tú, y camino en una cosa que aprendí hace muchos años, no por la misma vereda, aunque sea el mismo recorrido, por la vereda enfrente, y la visión es distinta. Tal cual. Y siempre que puedo, caminando o en coche, manejando o que otro maneje, cambio la ruta. Siempre que puedo. Y voy incorporando lugares y rinconcitos. Y es tan linda nuestra Montevideo. Totalmente. Tan linda que hay que recorrerla de distintas formas. Vamos a recorrer otra parte de Montevideo y del país, las emociones. Capaz que arranco por aquí. ¿Cómo viste ese montón de no árboles, no flores, no plantas, sí sueños, sí militantes, que a mí me sigue conmoviendo en el último tramo de la campaña electoral y que penosamente todavía no tiene un reconocimiento institucional, por llamarlo de alguna forma? Sí, realmente hay un proceso que se dio en este proceso, que en este momento de campaña, que nos sorprendió realmente, que nos demostró que no la tenemos clara algunos en el Frente Amplio, que desde la dirigencia del Frente muchas veces no tenemos todas las verdades y por suerte, ¿no? Nosotros siempre somos un espacio político que decimos que las bases frente amplistas tienen que tener fuerza porque tienen mucho para enseñarnos a la fuerza política, y este fue un momento que claramente nos enseñaron mucho, no solo las bases frente amplistas, sino que la militancia frente amplista en general. Este es tiempo de la militancia frente amplista, y bueno, y a mí este proceso creo que tuvo distintos momentos, pero después de la primera vuelta fue un momento, como vos decís, de florecimiento, de militancia, de recibir después del resultado de la primera vuelta. Lo primero que me sorprendió fue un montón de mensajes de gente que me decía, ¿y ahora qué hacemos? Yo nunca milité en el FA, pero ¿cómo se hace para militar? ¿A dónde me tengo que acercar? ¿Cómo voy? Gente que estaba realmente apropiándose de un proyecto y diciendo, yo lo quiero defender, ¿no? Sumo a Julieta Zidane, que también vino caminando, pero camina más lento. Julieta, bienvenida. Muy buenos días, qué placer volver a este gran programa. Bienvenida. Y bueno, y además que Julieta tiene mucho que contarnos porque fue parte también de este florecer de militancia y nos contará desde su espacio, pero en realidad... ¿no? Que fue magnífico, yo titular simplemente. Sí, y desde la cultura y desde los distintos espacios. Los gurises nos dieron un ejemplo a todos. Los gurises no solo fue la militancia, nos dio clases de las bases frente amplistas, nos dieron clases de militancia realmente. Por otro lado, nos dieron clases de qué es el Frente Amplio, ¿no? Y de volver a darnos cuenta de lo que es la unidad, de lo que es la fuerza política, de ser parte de un mismo proyecto. Realmente que a veces los sectores estamos más metidos en las discusiones, más en las microdiferencias, ¿no? En el narcisismo de la pequeña diferencia, que darnos cuenta que realmente la unidad es esa pelea en la calle que nos hace parte del Frente Amplio. Y por otro lado, la juventud. La juventud fue tremenda. Y yo te lo quiero decir porque a veces hay pequeños ejemplos que muestran ¿no? el mundo. Y el día, realmente que todos nos fuimos muy tristes, el 27 de octubre, y había mucha gente como desanimada, y yo realmente estuve pensando... ¿Cómo levantamos mañana, ¿no? ¿Qué mensaje le decimos a los compañeros? Que también desde un lugar a veces que yo me repienso como hasta soberbia, ¿no? Como esto de decir, ¿qué mensaje le tengo que transmitir? ¿Cómo los puedo apoyar? Y resulta que ellos me apoyaron a mí, porque al otro día, cuando yo estaba pensando cómo hacemos, cómo nos organizamos,
por ejemplo, en mi comité de base, en el 28 de noviembre, empezaron a convocar para juntarse a repensar el día después, y llego a mi comité y había 150 jóvenes. ¿Cómo? 150 jóvenes en el comité. No entramos en el comité, por lo tanto tuvimos que salir a cortar la calle. ¿En serio? Y desde ahí, todos jóvenes diciendo, acá no se pierde nada, damos la pelea, tenemos que organizarnos, tenemos que salir. Mucha gente que decía, bueno, yo nunca milité en el comité de base, pero ahora voy a militar, porque muchísimos jóvenes, y ese discurso que nos dimos cuenta que era mentira, ¿no? De que los jóvenes ya no votan al frente, de que el problema es la falta de memoria, porque no, los jóvenes no conocieron o no se acuerdan de lo que es, eran muy chicos cuando vivieron, y no, nada que ver, los jóvenes siguen siendo no solo los que de los sectores donde el Frente Amplio votó mejor, sino además de los que se militaron todos, de los que más convencidas están de este proyecto, ¿no? Y lo quiero decir además desde un lugar de que tenemos que hacernos una autocrítica de los sectores, porque fue un momento donde muchos compañeros y compañeras del Frente Amplio medio que tiraron la toalla. Se comieron la pastilla. En un momento dijeron, ya está, perdimos, ¿no? Y hay gente que se fue más el Parlamento, que quedó una imagen como, ¿no? Realmente de un retroceso conservador muy fuerte, de un Frente Amplio que pierde las mayorías. Realmente muchos compañeros y compañeras, dirigentes, se fueron a la casa y no sabían cómo levantarse. Y la gurizada el otro día se levantó y nos dijo, vamos arriba, y nosotros quedamos atrás siguiéndolos, ¿no? Entonces creo que eso fue un proceso re lindo. Y lo más importante para mí es cómo seguimos con ese proceso, es cómo esa fuerza, esa militancia y toda esa organización que se dio en ese proceso, nosotros logramos sumarlo para construir un Frente Amplio más participativo, más democrático, más fuerte, que logre tener más bases en la sociedad, en los barrios. Es importante que ese camino no sea... A veces dicen, el Frente Amplio, siempre se dijo, ¿no? Es una excelente máquina electoral, ¿no? Bueno, yo no quiero que el Frente Amplio sea solo una máquina electoral. Quiero la acción política permanente desde una fuerza política activa y que no se haga solamente política desde los lugares institucionales, ¿no? Y esta es una oportunidad divina para eso. Y después, si le quiero dar paso a Julieta con esto, lo otro hermoso que hubo fue los colectivos temáticos, ¿no? La salud con Martínez, la educación con Martínez. Julieta puede contarnos mucho de la cultura con Martínez, que fue uno de los espacios divinos, pero bueno, creo que eso mostró de mucha gente identificándose y tomando la bandera del Frente Amplio desde distintos lugares, de distintas formas, desde su impronta y su inserción, y eso fue realmente una alegría enorme que muestra que el Frente Amplio no solo sigue siendo la principal fuerza política del país, el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política que sigue nucleando la mayoría de los sueños de los uruguayos y uruguayas. Escuchamos a Julieta y me quedé con un 38-0. Hablando de colectivos, que me impactó. Cuando los poetas dijeron somos 38 y la carta de los culturosos del Frente Multicolor, 0 poetas. Yo digo, no lograron ni siquiera alguien que en un periódico barrial haya puesto un poema a la mamá que hizo cuando era niño y se autoconsiderara poeta. Ni siquiera eso en los colectivos. Es un colectivo menor, si se quiere, pero me pareció un simbolismo. Sí, esto de la 38-0. La poesía que toma partido a mancharse, ¿no? Qué momento. Bueno, yo hoy ayer venía pensando, ¿cómo vamos a encarar el día de hoy, no? ¿Qué mensaje tiene uno para decir el día después? Y entre todo este panorama que también, hablando de los jóvenes, es un panorama para los uruguayos jóvenes muy nuevo, ¿no? El pensar en un gobierno neoliberal al mando. Y bueno, y eso claramente asusta y creo que nos angustia mucho, pero creo que también nos va a unir muchísimo y que toda esa impronta joven que se demostró en la campaña de ir para adelante, de que no importa las barreras que hay, esa rebeldía, ese discurso revolucionario que muchas veces lo dejamos un poco dejado de lado entre tantas cuestiones electorales. Yo creo que eso va a ser algo que va a volver a nacer, un discurso revolucionario, un discurso desde la creación colectiva y de lo divino que es que la juventud levante esas banderas, ¿no? Entonces dije, bueno, hoy llego y voy a empezar cantando Vamos a volver. Para meterle un poco de onda y decir, acá estamos todos juntos en esto. Y cuando vos entrás a pensar y angustiarte, a mí lo digo en términos personales, ¿no? Sí. Me pasa mucho pensar, ¿cómo puede ser que Bolsonaro llamó ayer a la calle? ¿Qué está pasando? Ahí pienso, pero estamos todos juntos.
Y en este problema estamos todos, y yo creo que la solución y la lucha y la resistencia la vamos a hacer entre todos. Y bueno, también tratando de tocar un poco el tema de la cultura, qué importante, ¿no? O sea, la otra vez hicimos un acto en el Galpón, el colectivo La Ola Cultural hizo un acto en apoyo a Martínez, en apoyo al Frente Amplio. Imponente lo de La Ola Cultural, todo lo que hicieron. Y el significado que tuvo que sea justamente en el Teatro del Galpón, ¿no? O sea, un bastión de lucha, un lugar de referencia histórico para todo aquel que tenga un vínculo con el teatro y se sienta realmente reivindicado por las ideas de izquierda. Eso ya de por sí era erizante, ¿no? Para uno. Y fue un acto donde realmente fue muy emotivo, donde todos terminamos llorando, donde todos... Y me quedo con el mensaje de Miriam Gleijer, una gran actriz referente de Uruguay que bancó las épocas más duras de nuestro país, diciéndome abrazadas, esto es por ustedes, es por los jóvenes. Nosotros sobrevivimos a la cárcel, sobrevivimos a todo, y seguimos haciendo teatro y seguimos teniendo el mismo amor por la vida. Y ese abrazo creo que me lo voy a guardar por el resto de la vida, ¿no? Y creo que son cosas bien de la cultura, y esto que la cultura vuelva a organizarse, habla mucho de los momentos que vivimos, porque la cultura y quienes participamos del hacer arte, de los poetas, de la cultura comunitaria, es un aspecto muy amplio, ¿no? Pero tenemos entre todos una cuestión humana, una sensibilidad humana que caracteriza, y que eso despierte y que tome posición por lo humano, creo que es una gran señal, porque hace muchísimos años que la cultura ha estado muy, cada uno en la suya, y que hoy existan colectivos a ponerle un pienso de cómo vamos a hacer para organizar el pueblo, me parece notable y una señal tremenda, ¿no? Les pido a las dos, a Virginia y a Julieta, que es la más joven, que está entusiasmadísima con toda esta historia, una referencia, porque en esto que se comieron la pastilla, también penosamente algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, y le creyeron a las encuestas cuando decían que era una paliza que iba a dar el Frente Multicolor. Estoy recordando una encuesta que llegó a decir que los colorados tenían la mayoría de los muchachos, y hubieron politólogos que le dijeron que sí, no los cuestionaron hasta por la lógica, porque era un disparate. Ahora, a las dos les pregunto, ¿esperaban tantos jóvenes menores de 18 años, es decir, que no votaron, participando en las movilizaciones, en la obra cultural, en lo previo y también ahora en lo posterior? ¿Se imaginaban tantos? Bueno, claramente yo tengo que decir que en este proceso aprendí mucho, y tenemos que tener la humildad de decir aprendí mucho, ¿no? O sea, yo me estaba acordando, una de las últimas actividades de campaña que tuve fue en Sauce, y fue el día que dieron la última encuesta, que nos daba muy mal. Y realmente los compañeros, yo ahí tuve un momento de comerme la pastilla, ¿no? De decir, ya está. Y los compañeros ahí era, no, las encuestas, no, esto es otra cosa, acá vamos a militar, nadie baja un brazo, nadie baja las fuerzas, vamos. Y tenían razón. Y a veces decís, bueno, ¿qué hubiera pasado si todos hubiéramos estado con toda la energía, y con toda la fuerza y con todas las pilas puestas, ¿no? Yo me acuerdo de Cristina Lustenberg, yo la quiero mucho, una compañera, que un día también yo le dije, estoy como no sé qué hacer, y me dice, no, acá no se rinde nadie. Virginia, no se rinde nadie. Fue como, sí, Cristina. Entonces, bueno, y desde ese lugar, una de las cosas que aprendí es que muchos discursos que venimos diciendo, que los jóvenes no participan, que los jóvenes no se mueven, que los jóvenes no están politizados, no, venimos repitiendo eso, que los jóvenes que no tienen memoria, que los jóvenes ya piensan que el Frente Amplio es parte del status quo, No fue así. Los jóvenes militaron, fueron la vanguardia en la militancia en esta campaña política, y fueron, incluso como vos decís, los que ni siquiera podían votar, los que nos dieron clases de militancia. ¿Sí? En esta sociedad gerontocrática que tenemos, ¿cuántas veces habrá que bajar la cabeza y aceptar que tenemos para aprender de otros y otras, ¿no? Bueno, yo me acordaba también un poco de lo que fue, uno en estos tiempos se replantea cómo accediste a la política, ¿no? Cómo arrancó todo, cómo despertó ese interés. Y yo me acuerdo que arrancó, en mi caso, en un gremio de estudiantes. Y justo fue en el conflicto educativo del 2015, que fue tremendo, todos sabemos.
Y me acuerdo que ahí fue un despertar tan grande para mí, ver tanto gurí en la calle defendiendo la educación pública, que me acuerdo que también, ¿no? Existían los mismos discursos de, no, que la gente quiere ir a estudiar tranquila, que no sé qué, no sé cuánto, pero a los hechos íbamos y las ocupaciones tenían 500 personas, teníamos asambleas demenciales, y me acuerdo que cuando en un momento del conflicto educativo se bajan los sindicatos, quienes tomamos la posta fuimos los jóvenes y seguimos adelante. Yo creo que fue un acierto, porque muy poco se sabe, pero varios de nuestros reclamos medio que se fueron cumpliendo, ¿no? Entonces esto también me lleva un poco a eso de cómo nosotros seguimos insistiendo y tomando las postas, más allá, porque una cosa de joven también es esta cuestión rebelde de no querer un poco responder a los intereses de otros, sino más bien de lo que uno le sale, ¿no? De ir para adelante. Y creo que eso es algo que también es por la globalización en las redes sociales, por nuestros vínculos con América Latina, por no estar tan contaminados por los discursos de los medios de comunicación, que uno prende la tele y si uno consume solo eso, capaz que uno termina votando el cookie, ¿no? O sea, es una realidad, pero el joven tiene eso de informarse por otros medios, de vivir más la cancha que lo que quieren reproducir las grandes corporaciones. Y está bueno esto que dice Julieta, porque me quedo pensando, ¿no?, en que las cosas no surgen espontáneamente, ¿no? Las cosas no surgen de la nada. Si hoy hubo una juventud que se levantó, que tomó la bandera frente amplista y dio la batalla, es porque los jóvenes ya hace tiempo que vienen desde sus distintos lugares generando ámbitos de participación, de militancia. Vos ponías el ejemplo de la lucha estudiantil, pero también desde otros espacios y también desde lo cultural, ¿no? Cuántas veces las movidas culturales han sido formas de resistencia de la juventud. Realmente, y cuántas veces hemos despreciado esas formas de militancia, ¿no? Y hemos dicho no, porque si no se da dentro del comité de base prácticamente parece que no tiene valor. Y hoy vimos que todas esas formas de militancia y de organización fueron generando un fermento que permitió hoy tener una militancia activa, y creo que también es aprender eso, que estos jóvenes tienen un recorrido hecho desde la inserción que les toca tener desde distintos lugares, y bueno, y desde ahí el cómo seguimos, ¿no? Eso es importante, el cómo seguimos, y en una etapa que va a ser de resistencia, en una etapa que tenemos que... porque es un debate que hemos tenido en estos días, a ¿no? ver. Que, bueno, tenemos un gobierno democráticamente electo, y que va a ser un gobierno que implica, por los que nos han dicho, por sus primeras declaraciones, claramente un retroceso conservador, ¿no? Pero bueno, fue votado. Ahora, en una democracia, desde la concepción como nosotros la concebimos, que no implica una democracia, que es una democracia no solo civil, no solo que implica votar cada 5 años, sino una democracia social, una democracia de componentes de derechos, ¿no? Desde esa concepción, y desde una democracia que apueste también a la participación de la gente. Y si los uruguayos y uruguayas sabremos de eso, ¿no? Porque cuando gobiernos democráticos quisieron privatizar las empresas públicas, el pueblo se levantó y buscó los recursos de participación para detenerlo. O sea, la democracia no implica cederle todo el lugar al gobernante de turno, y como lo pone muy bien Julieta en el ejemplo de la educación, tampoco lo implicó en los gobiernos frente amplistas, ¿no? Para nosotros, desde la construcción de los sectores populares, no implica darle el poder, ¿no? Digo porque a veces pila de gente, cuando digo, bueno, se ve una etapa de resistencia, desde la derecha me dicen, bueno, pero ya está, fue electo. Bueno, sí, fue electo un presidente. Fue electo, pero mirá lo que les voy a preguntar a las dos. Fue electo, sí, la democracia, te está escuchando, atención. Tomo un lema que no es de ustedes, no es del espacio 567, democracia avanzada. ¿Es democracia? Sí, es democracia lo que la gente votó, pero en realidad si no hubiera habido balotaje, pienso en voz alta, el gobierno sería del Frente Amplio, porque fue la fuerza que sacó más votos. Entonces, ¿hasta dónde es democracia? ¿Es democracia avanzada lo que votamos en el balotaje? No lo había pensado esto, lo estoy pensando ahora. Cuando nos venden y tomamos todas las cosas y la repetimos. Sí, es democrático, pero ¿fue realmente democrático? ¿Por qué antes era democrático que el que tuviera más votos ganaba? ¿Por qué este balotaje es único en América con estos porcentajes del 10%? En realidad, ¿fue tan democrático lo del balotaje? Pregunta que hago en voz alta, que se me acaba de ocurrir. Son formas
de organización de los sistemas electorales que son una parte de la democracia, ¿no? Para cuestionar pero un está poco, bueno, digo, para pensar. está bueno repensarlo, porque en realidad, si nosotros tuviéramos, incluso con balotaje, con segunda vuelta, los sistemas electorales que hay en otros países, el Frente Amplio hubiera ganado en primera vuelta, ¿no? En Argentina, por ejemplo, si tuviéramos el mismo sistema, por no poner solo el de Bolivia, que pero que fue el más reciente, ahora, pero también este año tuvimos vimos cómo funcionaban las elecciones de Argentina, con otros sistemas electorales, por ejemplo, con una diferencia porcentual tan grande entre partidos como la que se dio en la primera vuelta entre el Frente Amplio y el siguiente partido, que fue el Partido Nacional, con esa diferencia de puntos ya hubiera ganado el Frente Amplio, por poner un ejemplo, ¿no? Hay una forma de armado de este sistema electoral que tenemos que hacer una mirada autocrítica, porque el Frente Amplio no estuvo ausente en esa discusión en ese momento, en que realmente lo que no favorece, al que más se ve perjudicado es el Frente Amplio, porque lo que hace más difícil es que acceda un solo partido en un balotaje, y la alianza siempre va a ser de los sectores de derecha, ¿no? Porque el Frente Amplio nuclea a la izquierda. Entonces, desde ese lugar creo que lo que a mí me hace pensar es que más allá de lo electoral, la democracia es mucho más que lo electoral. Y hago dos preguntas más para cuestionar cuán democrático fue todo esto. ¿Por qué no votaron a partir de los 16 años, como pasa en muchos países? La mayoría de esos votos hubieran sido para el Frente Amplio. ¿Y por qué no votaron nuestros compatriotas fuera del país? Total. Somos el único país en América que no tiene esa posibilidad, y en las 3 Américas solo 2 países. Entonces, cuando nos dicen, sí, fue democrático, sí, pero ¿fue realmente democrática esta elección? Sí, no, y aparte, o sea, yo creo que son las reglas un poco de la democracia burguesa, de un Estado burgués, y etcétera, etcétera, donde siempre van a haber unas contradicciones que sabemos a quiénes favorecen. También, siguiendo un poco en esta discusión, ¿por qué, por ejemplo, qué pasa con los referéndum o, por ejemplo, no a la reforma, salió no a la reforma y todo el mundo preocupado por la otra mitad, ¿no? Que sí votó a la reforma. En el plebiscito de anular la ley de caducidad, una gran parte, la mitad del país votó que había que anularla y la otra no. Ahí esa mitad que no estuvo, que quería anularla, no importa, ¿no? Ahora, gana la derecha también, mitad. Y Sanguinetti diciendo, esto va a ser una anécdota de la próxima semana, ya no importa. Entonces, ahí están los detalles de qué tan importante es la democracia para algunos, ¿no? Y bueno, y también en términos democráticos, yo me cuestiono por qué el sistema político no repudió enseguida las declaraciones del centro militar y del impresentable del general Manini, por ejemplo, sino que por lo contrario, sale Javier García, posiblemente próximo encargado de defensa, a celebrar lo que dijo, o sea, y diciendo que esto era un juego electoral, que ese diario del centro militar siempre estuvo, que, ¿por qué salió ahora? O sea, son hechos lamentables, ¿no? Que perjudican a todos los uruguayos, no solo a la gente del Frente Amplio, y eso es lo que no se está dando cuenta, que un tipo del Opus Dei esté encargado del Ministerio de Desarrollo Social es alarmante. Que otra persona como Pablo Silveira, también, que no conoce nada de lo público, esté encargada de la educación pública, es alarmante en términos democráticos. Pero ellos no, como que no tienen conciencia de eso. También cuando se miente con las cifras de ACE, no se dan cuenta que en realidad la salud pública es de absolutamente todos los uruguayos. Y seguir bastardeando con tanta libertad los entes públicos y todo el boicot que hacen, no se dan cuenta que es antidemocrático también. Entonces hay muchas cosas también para pensar en términos de democracia. Sumo otra alarma, Julieta, si el que encabezó el reformar la Constitución perdió, ahora va a ser el ministro del Interior. ¿Te das cuenta? No, y realmente, ¿no? En esto de mirar el futuro y qué peleas tenemos por delante, ¿no? El otro día, ¿qué peleas tenemos por delante en esto de que, repito, digo porque en las redes puse un tuit que tengo no sé, creo que 2.000 comentarios insultándome. A ver, por supuesto, pusiste? Todos diciendo lo hermosa que soy, además, ¿no? Ver, porque a las mujeres recibimos siempre, además, algún agregado sobre nuestra apariencia física y todas esas cosas. Seguro la quedó tu mamá también. Sí, algo bien elevado, ¿no? Los argumentos. Pero bueno, en esto de decir, bueno, pero se eligió este presidente, el argumento un poquito más elaborado
bueno, viene una etapa de resistencia y no vamos a dejar que nos toquen los derechos que ganamos, fue tipo, bueno, pero bancátela, ganó la calle Pou, ¿no? Entonces, decir, bueno, el decir, bueno, que haya un presidente electo nunca fue para los sectores populares y para el Frente Amplio como fuerza política dejar de incidir en la realidad del país, dejar de trabajar incidiendo en la acción política permanente, y nunca fue para los sectores populares dejar de luchar y avanzar y presionar para la avanzada de derechos. ¿Cuántas cosas el Frente Amplio logró porque hubo resistencia también, porque hubo sectores populares que se organizaron, o el PIT-CNT no le hizo ningún paro al gobierno del Frente Amplio en estos 15 años, ¿no? Realmente votar y no quiere decir ceder el poder por 5 años, sino que implica un espacio representativo, y hay otro que tiene que ver con una construcción democrática que el pueblo uruguayo ha luchado siempre por tener y por incidir. Y como ponía el ejemplo de las empresas públicas, pero tantos otros. Entonces, en esto nos viene una nueva etapa, que es la etapa de la defensa de la democracia desde sus derechos sociales. Y creo que ahí es un aspecto importante todo esto que avanzamos de organización, porque tenemos que organizarnos en todos los espacios en los que estemos para defender los cambios, para defender los derechos que hemos conquistado. Y yo pongo un ejemplo, yo trabajo en la salud, como en general todos saben, en Casaballe, y bueno, y una de las cosas que yo me pregunto es, si llega a ir al Ministerio de Salud una persona que de un sector en el que considera que si las mujeres quedamos embarazadas nos la tenemos que bancar, ¿no? Y que no tenemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es un crimen que las mujeres tengamos placer o podamos, ¿no? Y que en general, esa discusión tendría tanta complejidad, ¿no? Porque cuántas madres solteras tenemos, además, qué pasa con los padres, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión que tenemos que dar con más profundidad. Pero, ¿qué pasaría si ese ministerio asume con el derecho en todos los barrios a la interrupción voluntaria del embarazo? Y yo siempre digo lo mismo, no necesitas derogar la ley, porque derogar la ley tendría un costo político importante, no necesitas derogarla, solamente basta con no tener la voluntad política de poner los recursos en los barrios para que la interrupción voluntaria del embarazo no exista. A la doctora Virginia Cardoso y a Julieta Zidane en el cierre, y a todas y a todos estén donde estén, le sumo la participación de los amigos de la audiencia en WhatsApp. Y sumo algunos mensajitos. Alguien me manda, por un lado, una gráfica que está circulando en las redes, 949.376 votos FA el 27 de octubre. 1.139.353 votos el FA el 24 de noviembre. 189.977 votos ganados en 28 días. 6.785 votos conseguidos por día. Esto circula en las redes, pero este amigo o amigo, porque no me pone el nombre, le agrega, gracias a la gurizada. Alguien me manda acá dos fotos, una es muchachos en la calle y otra es, parece, en un comité. Y nos dice, esto lo hicieron los jóvenes frente amplistas en Empalme Olmos. Mi hija con su novio empujaron la de Otorgués y fueron para adelante y se recuperaron 5.326 votos. Más Frente Amplio, Francisco de Pando. Y este último me dice, hola Alberto, escuchando a las chicas quiero contarles, fue así con los jóvenes. Mi hija de 25 años, educadora social, caminó kilómetros en el voto a voto, igual que con la papeleta, explicando con paciencia, la gente puede ser carente económicamente, pero piensan. Un fuerte abrazo, Mónica. Ay, qué hermoso. Es realmente ese sentimiento el que tenemos, que alguien me puso, si hay una manera de perder que sea esta, ¿no? Realmente. Sí. Y creo que la preocupación no, pero la tarea que tenemos en estos 5 años es la tarea de que estos 5 años en que el Frente Amplio no esté en el gobierno sea un acumulado político. De todas formas, ¿no? Los que soñamos con mucho más que estar en el gobierno, los que soñamos con una transformación del país, tenemos que lograr que estos años de organización popular, de concientización, de pedagogía política, de nivel de alguna forma de politización de la sociedad, sea una ganancia de un proyecto político. Y lo otro que quiero decir es que necesitamos para eso una dirigencia política del Frente Amplio que sepa
que haya aprendido y que sepa darle lugar a la participación política y dejar de pensar que las decisiones pueden tomarse formalizadas en un cuarto cerrado entre pocos dirigentes. Totalmente hago acuerdo con Virginia. Se vienen años de resistencia, de organización de pueblo, que creo que en realidad ese es nuestro fin como izquierda, organizar al pueblo para que todas y todos tengamos acceso a una vida digna. Tan simple como eso. Y creo que también yendo por ese lado, la organización tiene que ser, sí, a través del Frente Amplio, pero también donde uno pueda encontrar su lugar. Si es charlando con los vecinos, si es defendiendo la policlínica del barrio, si es a través del movimiento feminista, estudiantil, sindical. Hay que organizarse sea donde sea. La acumulación va a ser con todo el movimiento social y con todo el pueblo. Yo creo que tenemos que volver a resignificar la palabra pueblo, la palabra compañero, hacer entender que no es una cuestión de beneficios, es una cuestión de oportunidades y de igualdad de oportunidades, porque es una cosa que está muy instalada, ¿no? Frente Amplio le da beneficios, no, da oportunidades, y esas oportunidades las vamos a defender a uñas y dientes. Hasta acá la charla con la doctora Virginia Cardoso, con Julieta Zidane, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. Pero ya que cuestionábamos a la democracia, que esto, que lo otro, que el balotaje, que los jóvenes, que el voto exterior, esto es democracia, no es democracia. Acá somos tres. Una democracia significa que dos son más que uno. Yo creo que cuento con el voto de la doctora Virginia Cardoso. Por lo tanto, somos dos. Yo propongo que el cierre de este encuentro sea con Julieta Zidane, con el cántico que ingresó al estudio. Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver.